Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy sumamente contento de poder dar inicio a esta nueva parte del canal que va a ser colaboraciones con otras personas que, pues bueno, vamos a abordar temas muy interesantes. Voy a estar trabajando con profesionales en diversas áreas y el día de hoy qué mejor que empezar con la profesional en todas las áreas. Filósofa, socióloga, políglota y, como ella me recomendó presentarla, bruja nietzscheana. Estamos con Jimena Pernas y vamos el día de hoy a abordar un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Jimé? Gracias, Sebas, por invitarme. Me encanta estar aquí, me encanta poder platicar de lo que sé, poder compartir, poder como aclarar conceptos. Y estoy sumamente honrada de que me invitaras entre las primeras personas. La primera. La primera. Estoy muy honrada. Espero que me encanta tu canal, me encanta lo que estás haciendo y espero que esto traiga expansión a tu conocimiento. Por supuesto, siempre platicar contigo trae eso como consecuencia. Muy bien, pues me gusta eso que nos dices, Jimé, sobre explicar ciertos conceptos, porque el día de hoy vamos a abordar un concepto que me parece de una relevancia brutal, digo, tanto en el mundo contemporáneo como en los años anteriores. Sin embargo, es una temática que desde meses anteriores aquí en Latinoamérica había tomado mucha fuerza, especialmente antes de que sucediera todo esto con respecto a la pandemia. Sí. Sin embargo, creo que es un buen momento para continuar, no sé, hablando de estos temas que son muy importantes. Vamos a hablar hoy de feminismo. De feminismo, muy bien. Yo ayer te decía, bueno, cuando estamos así hablando un poco sobre lo que íbamos a tocar hoy, te decía que creo que hay que comenzar hablando de patriarcado, sí, porque es por el cimiento, ¿no? O sea, yo no puedo hablar de feminismo si no hablamos antes de patriarcado, porque si empezamos a hablar de feminismo sin hablar de patriarcado, parecería como que el feminismo podría ser como una especie de capricho o podría estar como flotando en el aire, ¿no? Entonces, primero hay que poner el feminismo sobre la mesa como respuesta a algo, ¿ok? Y este algo es el patriarcado. Entonces el patriarcado para mí es como, es un paradigma, es una carretera sobre la que caminamos, que no sabemos tal vez que existe, es un paradigma, o sea, es un paradigma en el sentido de que es un sistema conceptual que nos permea a todos, pero que no somos conscientes de que existe. Entonces, si no somos conscientes de que existe, podría parecer que el feminismo está haciendo la respuesta a nada. Claro. Pero cuando ya ponemos el patriarcado sobre la mesa, entonces entendemos que el feminismo es lo que responde al patriarcado. No somos conscientes de que el patriarcado existe porque el patriarcado ha existido durante tanto tiempo que o sea, se ha disfrazado de la normalidad, ¿no? O hemos entendido esto como la normalidad. Es como el agua, ¿no? El pez no sabe que nada en agua, ¿no? O sea, entonces tenemos una situación así con respecto al patriarcado. Muy bien. Fíjate que traía una cita de Pierre Bourdieu para un poco después del video, pero creo que lo que acabas de decir da pie a esta cita. Permíteme leerla y la comentamos. Sí. La cita es la siguiente: la violencia simbólica que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. Vamos a platicar un poco a ver qué tanto esto puede empatar con lo que nos comenta Jimena, ya que, bueno, rescatando un poco de la cita, no se perciben como tales y además ya están como socialmente inculcados. Estamos socialmente inmersos en esta situación, que es un poco, creo, lo que nos comentas. Exactamente. Bourdieu habla mucho de estas estructuras sociales, ¿no? Entonces son estructurantes, estructuradas, estructurantes y hace ahí un juego con esto. Pero él tiene muy claro que vivimos dentro de estas estructuras que no notamos, ¿no? Claro. Entonces, esta cita de la que tú hablas tiene que ver con esta normalidad que tenemos como que empezar a tocarnos, este aire que de repente parecería que es transparente totalmente y que no es. Entonces empezamos a dar cuenta de que nuestro lenguaje, de que nuestras interacciones están pasadas por ciertas estructuras. Por supuesto. Ok, y bueno, una vez que ya hemos establecido esta base, que me hacías la observación ayer que platicamos de esto sobre empezar con de dónde surge todo este movimiento, ahora sí platícanos un poquito más como de dónde surge y qué podríamos entender por feminismo como... Ok, o sea, entonces voy para atrás todavía un poquito más. El patriarcado es un sistema que empieza a permear la tierra desde el, pues no sé, 2000 antes de Cristo más o menos, y se empieza a ir cada vez como afianzando más y más y más y más, y que es un sistema basado en violencia, en dominación y en miedo. Ok. No tiene tanto que ver en realidad con hombres sobre mujeres, o sea, es un sistema mucho más profundo. Claro. El otro día estaba viendo la película de Gladiador por vez
18 en mi vida, no lo sé. Ok. Y entonces le decía a mi pareja, mira, el Coliseo es el símbolo más claro del patriarcado. Ok, a ver. Ok, entonces el Coliseo estaba en Roma, bueno, este Circus Maximus, claro. En realidad, en Roma, siendo Roma como este imperio que va dominando a otros a través de la fuerza, y que va esclavizando gente, o sea, se atribuye ser dueños de la vida de unos, claro, para ponerlos ahí a que se violenten y todos los demás lo ven y aplauden a la violencia, ¿no? Entonces, esto es el patriarcado, esto es lo que nos hacemos a nosotros, esto es en lo que vivimos, ¿no? Y mientras tanto, estos que aplauden, igual se encuentran en una situación de esclavitud, probablemente similar, aunque de otra manera. Sí. Están entretenidos por lo que está pasando ahí y les echan pan y bueno, circo, y ellos están felices, ¿no? Entonces, eso es el patriarcado. Fíjate que me parece muy interesante como la analogía que haces con este Coliseo, con la forma en que operaba, y me gustaría preguntarte cuál es el reflejo contemporáneo de esto que me parece evidente en muchos sentidos, pero a ver, platícanos, ¿cuál sería este reflejo? Instagram, Facebook. Ok, ¿nos puedes explicar un poquito? O sea, ahí están proponiéndonos cosas que comprar, proponiéndonos estilos de vida, proponiéndonos cambiar nuestro tiempo de vida, porque con eso es con lo que generamos dinero, no se nos vaya a olvidar, que lo único que genera valor es el tiempo, el trabajo humano, y el trabajo humano se mide en tiempo. Sí. Y ahí nos están proponiendo cambiarlo por cosas que pues no nos aportan nada, que tal vez nos hacen daño, que nos violentan a nosotros mismos para seguir en este juego de aplaudirnos los unos a nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminismo, hablamos de algo mucho más profundo que simplemente del hecho de y si las mujeres van a tener derechos, o sea, estamos hablando de algo que se empieza a oponer a este sistema. Claro. La punta de lanza del feminismo sí son los derechos de las mujeres. Okay. Pero es el más profundo que esto. Fíjate, eso me parece increíble y creo que es una lección muy interesante que tú nos compartas esto, porque digo, regularmente la información que se encuentra acerca del movimiento feminista, del feminismo en general, tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea, incluso muchos, he visto aportes de diversos autores que hablan de que el feminismo radica en esto que tú dices, que solamente es la punta de lanza, ¿no? Y entonces entender este trasfondo nos da o nos cambia la concepción totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces entender simplemente la superficie del asunto permite que se malinterprete el feminismo o el movimiento desde distintas formas, ¿no? Más o menos ayer te escribía un poco sobre este concepto que también se ha movido mucho en redes sociales, se ha movido mucho, que tiene que ver con el embrismo, y me parece una malinterpretación brutal de esto que nos comentas. Es que el embrismo, o sea, si pensamos que el patriarcado es esta lógica de la que te hablaba, de dominación, de miedo y de violencia, el embrismo sería simplemente la adaptación de estos principios o sea, es ver en manos de quién va a quedar este ejercicio de poder. Claro. Entonces, sí, esto va a quedar en las manos de las mujeres, ¿no? Entonces, son las mujeres las que ahora van a ejercer esta violencia, pero es que caemos en eso cuando no entendemos el patriarcado. Una vez que entendemos el patriarcado, entendemos que lo que tenemos que desarmar es cualquier lógica de violencia y de dominación. La ejerza quien la ejerza. Claro. ¿Ok? Entonces, el embrismo es lo que pasa cuando las mujeres, las feministas, estas mujeres que están queriendo salirse de esta lógica, no han entendido de qué se trata esta lógica, ¿no? Sí. Entonces adoptan este lugar en la rueda, ¿no? En una rueda que siempre está girando, y lo que pasa es que no desarmamos el sistema. El sistema está muy cómodo, lo que quiere es que se siga ejerciendo esta violencia, esta dominación. Si la ejerce Juan o si la ejerce Marta, pues me da igual. Sí. El punto es que se sigue ejerciendo. Exacto, porque además con esta violencia podemos seguir dominando la tierra, podemos seguir violentando a la naturaleza, no podríamos haber llegado nunca a lógicas industriales como las que tenemos, en donde hay
compramos una camiseta de 100 pesos porque hay niños que se están muriendo de hambre y que están siendo explotados en Indonesia si no tuviéramos un sistema patriarcal. Claro. Entonces, pues lo que quiere el sistema es que sigamos consumiendo estas cosas que le permiten seguirse alimentándose y seguir existiendo, ¿no? Entonces, y vemos que en la segunda mitad del siglo XX cada vez este sistema es más difícil de sostenerse, cada vez las cosas son más caras, cada vez tenemos que generar más dinero. Vemos que antes familias enteras se sostenían con un sueldo y ahora familias no enteras, sino 2 personas no se pueden sostener con 2 sueldos, ¿no? Sí. Entonces, esto es esta lógica patriarcal, capitalista, además que se empieza a resquebrajar y que empieza a mostrar el problema. Al final el tema es no dejar que los ciclos se cumplan, ¿no? Entonces no dejamos, o sea, lo que le hacemos a la tierra, lo que le hacemos a los animales, es lo que le hemos hecho también a las mujeres, que tenían o que tenemos, además, unos ciclos muy conectados a la naturaleza, sí, y que se han visto interrumpidos por esta lógica, que es lineal, que es de dominación, que es instrumental, ¿no? O sea, lo que yo te quiero es meter en esta como maquinita que funciona para que funciones en esta máquina de esta manera, ¿no? Fíjate, yo al principio de esta entrevista te decía que traje unas preguntas estructurales y que al final no iban a servir para nada. La verdad es que ya esto ya no ha sido en absoluto. Pero está excelente. A ver, o sea, con todo esto que nos comentas, cambia completamente el panorama de lo que bueno, te lo digo de forma personal, ¿no? De lo que yo venía pensando abordar, o sea, del entendimiento. Y esto está muy bien, porque, a ver, te voy a ser sincero, ¿no? Para venir a entrevistarte, pues, más allá de lo que ya sabía, quise aprender más, ¿sabes? Y aún así, estoy aprendiendo mucho más con respecto a esto. Y eso está muy bien, porque creo que la intención de todo esto, la intención de esta plática, la intención de todo el feminismo es precisamente romper con lo que a veces se entiende, ¿no? Que a veces no es la dimensión, o no estamos dimensionando el problema en sí, claro, ¿no? ¿Cuál sería entonces, permíteme preguntarte, lo que nos espera con todo esto? Es decir, el feminismo está abriendo la oportunidad, me parece, así como lo entiendo que lo planteas, la oportunidad de hacer evidente esto que en algún momento éramos como el pez en el agua, ¿no? Nos está poniendo de frente este sistema que en muchas ocasiones a lo mejor ya lo habíamos visto, pero este movimiento por supuesto que está poniéndonos de frente a esta situación. ¿Cuál es el principal problema que se enfrenta el feminismo contemporáneo para poder romper con esto y qué podríamos hacer? Porque no se trata ya de una lógica superficial, sino de algo mucho más profundo. Para mí, el principal problema al que se enfrenta el feminismo contemporáneo es la ignorancia, o sea, el poco conocimiento que tenemos del concepto, el prejuicio, que entendemos que el feminismo son estas mujeres que quieren ahora dominar, ¿no? Y que no se trata de eso, por un lado. Y por otro lado, la falta de autorreflexión, o sea, cuando los hombres se dan cuenta, por ejemplo, cuánto los afecta este sistema a ellos también, sí, entonces es evidente que todos podemos ser feministas. Yo tengo la suerte de tener muchos amigos, muchos hombres en mi vida que dicen yo soy feminista, ¿no? Entonces creo que esa era una de tus preguntas, si los hombres sí pueden ser feministas, por supuesto que los hombres pueden ser feministas, porque el feminismo al final es el movimiento que busca la reivindicación de la equidad. Sí. Entonces el feminismo no es el movimiento que busca que las mujeres estén arriba, lo que buscamos es la equidad. Entonces, ¿cómo no vamos a ser feministas todos, sí, ¿no? O sea, de alguna manera. Ok. El nombre es desafortunado, sí, tal vez. Sí, tal vez. Muy probablemente. Sí. Ok, fíjate, y es que esto es interesante. A ver, yo cuando te dije que esta pregunta de hecho fue de mi hermana, ¿no? Los hombres pueden ser feministas, y cuando lo plantea también me lleva a la reflexión en el sentido en que si pensamos el movimiento feminista, a ver, obviamente no pensándolo como únicamente como algo que las mujeres pueden llevar, claro, sino, por ejemplo, yo lo pensaba de esta manera, es decir, si pensamos el movimiento feminista como algo que afecta directamente a la mujer, ¿no? Nosotros como hombres por supuesto que podemos entender y aliarnos a este movimiento. Sin embargo, para mí usar el término soy feminista podría ser un poco complicado en el entendimiento de que soy extranjero, probablemente, así lo pensaba, ¿no? Extranjero a lo que se está viviendo desde como ustedes lo viven. Sí. Sin embargo, digo, pensarlo de esta forma es completamente distinto. A ver, y no voy a decirte que no va a haber
personas que te van a y feministas que te van a decir que tú no puedes ser feminista por ser hombre, ¿no? O sea, existen estas aproximaciones y tienen sus razones de ser. El decir es que los hombres no caben en este movimiento, pero existen también aproximaciones mucho más amplias y mucho más apegadas como a la esencia del movimiento, que dicen, a ver, aquí se trata de llegar a esta equidad, de generar esta equidad, y entonces aquí cabemos todos, ¿no? Y otro de los grandes problemas es precisamente estos cotos de poder que se quieren armar al interior de los movimientos, en donde las mujeres dicen, por ejemplo, esto es un tema de nosotras y no queremos que los hombres entren, ¿ok? O los hombres dicen, entonces yo me estoy sintiendo excluido y entonces yo no quiero entrar a este movimiento. Sí. Esto por supuesto que existe y por supuesto que nos problematiza, y yo creo que la discusión más grande al interior del feminismo en este momento es, ¿esto es un tema al que vamos a ir solamente las mujeres, o este es un tema en el que necesitamos como la fuerza de toda, o sea, de la sociedad en general? Sí, por supuesto. La marcha feminista del 8, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver la cantidad de hombres que estaban ahí, ¿no? O sea, que estaban parados en las banquetas, entendiendo que esta era una lucha de las mujeres, que era una marcha de las mujeres, pero que se podía ir de alguna forma a apoyar, ¿no? Entonces, hombres con sus hijos, con sus pancartas que decían, yo las apoyo, yo me comprometo, yo me bla, 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 bla. Entonces, me gusta esta forma de pensar en la que los hombres están diciendo, estoy de acuerdo que es su lucha, pero yo también puedo entrar de alguna manera, ¿no? Claro. Ok, y fíjate, ahorita que tocas este tema de esta marcha e incluso el día posterior, ¿no? El día de Un Día Sin Nosotras, sí, que es también lo que comentábamos ayer, que fue un fenómeno muy interesante en muchos sentidos, ¿no? Hablábamos un poco de si los hombres pueden o no ser parte, o bueno, más bien, pueden ser o no feministas, y ahora vamos a hablar un poco del lado contrario. ¿Qué pasa cuando, pensando en este mismo sentido, cuando se hace, te comentaba, se hizo este Día Sin Nosotras, y a mí me tocó ver de forma personal muchas mujeres atacando esta decisión, ¿no? Incluso, pues prácticamente, y creo que con lo que nos comentaste de este sistema patriarcal y con este, digamos, ejercer el poder de forma invisible y ya estar tan inmersos en esto que creer que esto es lo correcto de la forma de funcionar, ¿no? Y decir, ¿cómo no vas a ir a trabajar, no? Sí. Mujeres flojas, a veces es lo que se leía, ¿no? Incluso viniendo de propias mujeres. Sí. Pero yo creo también parte de este entendimiento de creer que este sistema es el que tiene que funcionar. Y entonces cuando alguien se atreve a verlo de forma diferente, exacto, rompe con esto. Y nosotros, además, al oponernos al trabajo, nos estamos oponiendo al patriarcado como algo más grande, ¿no? No solamente estamos apelando al tema de las mujeres, sino estamos apelando al tema del sistema en general, ¿no? O sea, de saboteo con tu valor más preciado, que es el trabajo, ¿no? Es aquello donde usas mi tiempo, mi cuerpo, mis recursos para alimentarte a ti. Entonces, ¿qué pasa cuando me doy cuenta de lo valiosa que soy y de cuántas somos y te saboteo por ahí, ¿no? Entonces, ahí te va a doler muchísimo. Sí, por supuesto. Porque además resulta que se paraliza el sistema económico, resulta que muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante ir un paso atrás, por eso es importante no quedarnos en el tema del feminismo, sino entender que es un tema del patriarcado. Tengo una colega, una compañera mía de la maestría, que se llama Itzel y que es una feminista muy radical. Cuando hablo de radical, también hay que reivindicar el concepto radical, porque cuando hablamos radical nos espantamos. No, radical es de raíz, o sea, a eso se refiere, a raíz, a que es muy profundo el tema, ¿no? Entonces ella es una feminista radical. Y entonces organizamos una exposición y estábamos hablando de cosas, de los siniestros en el cuerpo de la mujer y de las cosas que nos hacemos y bla, bla, bla. Y entonces en algún momento en la discusión obviamente siempre nos acabamos tirando de hombres a mujeres, o sea, siempre en esto llega y entonces ella paró la discusión y dijo, a ver, es que esto es lo que el sistema quiere. Que nos metamos en esta discusión si tú o yo, y no nos pongamos a ver que el problema no somos ni tú ni yo, el problema es el sistema. Ok. Y entonces, pues, estoy totalmente de acuerdo con ella, y desde ese momento, o sea, hace ya muchos años, antes de que la discusión estuviera entre comillas de moda, había personas como ella que ya podían ver que el tema es el patriarcado, no el feminismo. Muy bien. Esta última noción, digo, está muy interesante ver cómo a través de esta
discusión que emerge, como pareciera una lucha de dos bandos distintos, o sea, no precisamente vamos a hablar de hombres y mujeres, pero sino como de dos ideologías que se confrontan, entender que esta misma lucha se da por una raíz en concreto, ¿no? Que creo que ahí tiene mucho que ver con lo que dices de una feminista radical. Fíjate, esto es interesante también, ya esto estaba muy fuera de las preguntas, sin embargo, pensemos, este término de lo radical regularmente se utiliza de forma, y hasta dices, ¿no? Da miedo mencionarlo. Y es muy importante, o sea, yo de verdad creo que esta entrevista está siendo muy rica en muchos sentidos, porque no solamente estamos hablando de dónde emerge, de dónde surge, sino estamos poniendo aquí sobre la mesa conceptos que se utilizan de forma tan cotidiana y tan común, que me parece que dañan totalmente un entendimiento general, y además, pues, bueno, o sea, puede que las personas lleguen a entender de forma errónea y entonces se volquen en contra de estas situaciones. Fíjate, esto me surge una pregunta muy interesante. ¿Qué camino crees que sería correcto, ¿no? O más bien, ¿cómo podríamos enfrentar esta situación? Porque considero que a pesar de que con lo que nos comentas, todo esto quede entendido de forma mucho más general, y esto permita abrir el panorama de lo que estamos pensando, no, la mayoría de las personas no puede tener acceso a esta visión, ¿no? O sea, bueno, sí puede tener acceso, pero regularmente no, pues no sé si no lo intenta, no sé si no lo busca, y generalmente, y tiene mucho que ver con los medios de comunicación, o sea, fue increíble ver cómo esto se demeritaba de forma grosera, ¿no? El movimiento, todo lo que emerge, siempre se buscar esta cara, bueno, vale la redundancia, siempre se busca esta cara, digamos, extremista en muchos sentidos, que llega a dañar, por supuesto, todo este entendimiento. ¿Cómo podríamos, digamos, enfrentar esta situación que no permite comprender la importancia de este movimiento? Para mí la parte más, o sea, la forma más fácil, más directa, y esto no quiere decir que vaya a ser en realidad fácil, nada más bien que es más fácil, pasa por esto que estamos haciendo, ¿no? O sea, poner información allá afuera, dar a las personas herramientas, o sea, darles o sea, las formas para revisar su sistema de pensamiento, ¿no? O sea, la historia de las ideas. Yo tuve la gran suerte de tener una maestra que me puso este concepto de la historia de las ideas. No la historia per se, o no la filosofía, la historia de las ideas, ¿no? O sea, las ideas no se generan espontáneamente, o sea, tienen una historia, y nuestras ideas así estos son, ¿no? Entonces, hacer estas revisiones es hacer un poco historia de las ideas. Y la historia de las ideas para mí es la herramienta más potente, pero va a ser un movimiento lento, ¿no? O sea, comenzar a aclarar, comenzar a desmitificar y decir, a ver, espérate, ¿tú qué crees que es feminismo, no? O sea, sí. ¿Realmente será eso? Date chance de ver, ¿no? O sea, el dar la herramienta del conocimiento, el dar la herramienta de la desmitificación, el iluminar conceptos, el clarificar, para mí es la única vía poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando mucha gente se queja del tema del feminismo en las redes, yo lo veo, sí, claro, pero luego ustedes son las que se quedan a los hijos y a nosotros nos los quitan, a los hombres, hablando de un dolor muy genuino, pero sí. Es que ellos tampoco están viendo que es ese mismo patriarcado que nos tiene a nosotras en esta posición, el que los tiene a ellos o a ustedes en esa posición de ser el banco de la casa, el ser el que no tiene acceso a los hijos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco, entonces la cosa cambia. Sí. Hay un concepto por ahí de la mujer florero y el hombre cartera. No, okay. ¿No? Entonces, cuando te quejas de es que yo soy siempre el que paga y tú la que consumes, yo estoy de acuerdo que te quejes, pero es que estás criticando en realidad lo mismo de lo que yo me quejo. Sí. Cuando cuando hablo de que yo no puedo ganar lo mismo que tú, o que bla, bla, bla. Pero entonces todos tenemos que renunciar a ciertos aspectos de la vida que, entre comillas, nos acomodan, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que soy muy feminista, no sé si muy, ¿no? Pero al menos feminista. Y en algún tiempo estuve viviendo en Suecia. Sí. Y cuando viví en Suecia, por ejemplo, tuve que ver este tema de, por ejemplo, o sea, si tú vas al súper como mujer, tienes que comprar lo que puedas cargar porque nadie te va a ayudar.
Y entonces ahí estamos hablando de una equidad mucho más formal, mucho más material. Y ya no estamos hablando simplemente de me contratas y me pagas, sino tienes que meter esto en tu vida, ¿no? Entonces, por supuesto que me gusta que me carguen las bolsas. Ok, fíjate, yo venía, mira, te voy a enseñar, para que veas que no tenía dudas personales. Sí. La caballerosidad. Sí. A ver, este es un punto importante. He visto muchas cosas en internet, no sé, en artículos, etcétera, con respecto a este debate. A ver, ¿qué pasa con esta idea de caballerosidad y qué tanto choca o empata con esto que estamos platicando? O sea, la caballerosidad además es una cosa que podemos rastrear así bien fácil a la Edad Media. Sí. Al momento en el que surge el concepto del amor, como lo conocemos hoy, el amor romántico, que deriva del amor cortés. Hay un libro buenísimo que se llama El amor y Occidente, que puedes leer, donde viene todo, o sea, donde plantean que el concepto de amor que tenemos ahorita nunca va a triunfar porque viene de un planteamiento, de una representación de un amor imposible, que es el amor cortés, ¿no? O sea, generalmente es un caballero que opta a una dama a la que no puede alcanzar y no va a poder alcanzar nunca, ¿ok? Y esto viene además de la Virgen María, o sea, es todo así como, es toda una escalerita, ¿no? Entonces este tema del caballero que se desvive por la dama a la que nunca va a poder tener porque ya está casada o porque viene de un estrato social superior, sí, o porque va a ser monja, o por muchas cosas, ¿no? Entonces de ahí viene todo este tema del caballero desviviéndose, pero tiene que ver de nuevo con este patriarcado en el que lo que ensalzamos es lo que nos cuesta trabajo, en el que lo que ensalzamos es este esfuerzo de la conquista, ¿ok? O sea, esto pues llevándolo, lo que es difícil, lo que me cuesta, a lo que voy a poseer, ¿no? O sea, como se posee la tierra, entonces las mujeres como está, o sea, como algo que también acabo de poseer, o sea, de ahí viene, o sea, así haciendo la historia muy, 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 muy larga. Sí. Ahora, es muy diferente, o sea, la caballerosidad que la amabilidad con seres humanos, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes entonces tener este gesto de mujer a mujer o de hombre a hombre, ¿no? O sea, o de mujer a hombre. Sí. Entonces, yo sí cuestiono la caballerosidad, lo que no cuestiono es la posibilidad de tener un gesto noble con cualquier persona. Claro, porque, por ejemplo, fíjate, cuando te dije que estaba como releyendo algunas cosas para poder entrevistarte, por ahí leía en este análisis de Boccaccio que dar es una forma de poseer, en el sentido en que cuando él ponía en énfasis esto de la violencia simbólica, hablaba de cuando alguien hace ciertos obsequios, sí, ¿no? que son, digamos, imposibles de regresar y que este dar ya se convierte en una deuda, ¿no? Y eso lo vemos a nivel sociológico con Bourdieu, sí. Pero Bert Hellinger en las constelaciones familiares lo plantea en este sentido. Sí. Cuando tú creas una deuda que el otro no puede pagar, entonces el otro ¿qué hace? Sí. O te da su vida o se va. Porque no te puede pagar. Entonces, no solamente es cierto, o sea, no solamente hay una observación sociológica ahí, hay una observación ya a nivel sistémico, a nivel de psicoterapia. A nivel psicoanalítico, ¿no? Sí. Hay con los problemas de la neurosis, con los textos estos respecto a por qué es importante pagar, ¿no? En la terapia. Sí. Y bueno, mira, con esto último que me acabas de mencionar, creo que a mí, pues personalmente, me queda mucho más claro el abordaje cuando mencionas esto, de este conflicto que algunas veces los hombres dicen con respecto a los hijos, ¿no? Y que mencionabas, pues es que a veces el sistema los favorece y no nos dejan cuidar a nuestros hijos y se los dan a ustedes. Y que pareciera que esta visión tiene que ver con esto, con que son ustedes contra nosotros, ¿no? Pero creo que lo dices de manera magnífica cuando mencionas que en realidad este problema no es por causa de las mujeres, ¿no? O no es porque haya un fallo a favor únicamente de ustedes, sino tiene que ver con todo este compendio del patriarcado, de este sistema, que está afectando a ustedes en muchos estratos, pero por supuesto es el reflejo de toda la sociedad y a nosotros también. Eso que parece que los hombres se quejan, pues es parte del mismo problema. Y entonces es este ciclo infinito de hacer pelear a las partes del mismo problema. Muchos países en Europa, sobre todo, los países escandinavos sobre todo, ya tienen bajas por paternidad larguísimas. O sea, donde tú por ser padre tienes derecho de irte a tu casa a cuidar a tu hijo, ¿no? Porque también este tema de que el hombre no es padre, no es nutricio, no es cariñoso, no tiene las habilidades para cuidar al niño, eso también es un discurso patriarcal. ¿Por qué no va a poder un hombre cuidar a su niño? ¿Por qué no va a tener derecho un hombre
de experimentar la paternidad, de experimentar el gozo de estar con su hijo recién nacido. Claro. O sea, estamos de acuerdo que existe toda la parte de amamantar y que esto, o sea, por fuerza está vinculado a la mujer, pero eso no quiere decir que el otro no tenga derecho, no tenga la posibilidad. El que hemos construido a los hombres como estos seres salvajes, rudos, que no saben cómo cargar un bebé. A ver, si yo como mujer nunca me he acercado a esto y si nunca me hubieran como programado para esto, yo tampoco sabría, probablemente, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Jime. Pues fíjate, dentro de las preguntas que venía planteando, creo que nos desviamos, pero al final salió algo muy interesante. Yo, de mi parte, considero que no quiero saturar el tema porque creo que hemos quedado bastante... bueno, con una vuelta de tuerca muy interesante con respecto a esto que nos comentas, pero quiero preguntarte de forma muy abierta y muy general, ¿qué nos podrías aportar como resumen final, ya sin una pregunta específica, con respecto a toda esta situación, a toda esta problemática y a lo que, digo, a todos como sociedad nos corresponde para que esto mejore en todos los sentidos? Ok, o sea, voy a hacer como un resumen muy rápido. O sea, el feminismo es un movimiento político, sobre todo, que se genera en el siglo XIX más o menos y que pretende reivindicar el derecho de las mujeres con respecto al poder trabajar y a poder poseer tierras, ¿ok? Y títulos y, o sea, poder como ser las dueñas de su patrimonio. Sí. Porque las mujeres, o sea, los patrimonios pasaban de los padres a los hijos o a los esposos y entonces las mujeres no podían tener nada, ¿no? O sea, que la película de Orgullo y Prejuicio, que es una de mis favoritas, es una película romántica y cursi, pero que habla de este tema, ¿no? O sea, es una familia que no tiene hijos varones. Entonces, cuando muere el papá, la propiedad va a pasar al pariente varón más cercano. Entonces, la mamá está desesperada porque las hijas se casen. Sí. ¿Ok? Entonces, el feminismo, cuando surge y se visibiliza como un movimiento político, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, queremos votar, queremos tener acceso a nuestro a poder sostenernos, a tener patrimonio, a tener, o sea, existir como sujetos legales, básicamente, ¿no? Que después se fue desarrollando en la medida en la que las mujeres fueron conquistando, no de forma pacífica, estos derechos, y muy ayudadas en Europa por la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente cuando se quedaron sin hombres, pues fue muy fácil acceder a esto, muy fácil entre comillas. Sí, claro. O sea, en América estamos teniendo una resistencia que en Europa no hubo, por la muerte de varones que hubo en Europa, ¿ok? Ok. Entonces, las mujeres acceden a esto y una vez que vamos accediendo a esto nos vamos dando cuenta de las partes, o sea, de que el problema no está a veces en las leyes, que el problema no está a veces en las cosas formales, sino que el problema en realidad es de ideas, es de fondo, el problema es epistemológico, voy a decirlo así, ¿no? Claro. Entonces empiezan estos cuestionamientos, entonces empezamos a hablar de, híjole, es que tal vez el tema es del patriarcado, tal vez el tema es este sistema global por medio del que nos representamos la vida y que tiene que ver con violencia, con dominación y con miedo, ¿no? Claro. De ahí vienen además cosas como los exámenes, como el maestro que te pega, como, o sea, esto está permeado en todos lados, ¿no? O sea, en la enseñanza, en todo, ¿no? Sí. En el deber ser, es una cosa muy patriarcal. Y bueno, hablamos ya de un feminismo de cuarta ola o de tercera ola en este momento, o sea, esta primera ola la primera ola sola estaba como terminada por el tajismo, ¿no? O sea, que es el voto, y fueron avanzando las cosas, ¿no? Ahora sí seguimos hablando de derechos, pero hablamos ya más de representaciones simbólicas y ya a través de este cuestionamiento, el feminismo es lo que permite cuestionarnos, pues si las mujeres somos lo que dicen que somos, este cuestionamiento que lleva tanto tiempo, entonces se ha abierto la discusión sobre las masculinidades. Ahora a ver si los hombres somos lo que dicen que somos, ¿no? O sea, que además es muy nuevito con respecto a los cuestionamientos del feminismo. ¿Por qué se escoge el nombre de feminismo? Bueno, porque eso está vinculado a temas de academia y de pensamiento francés, pero además porque en inglés, woman, el nombre woman tiene que ver con esto que le pertenece al hombre, con asunto de hombre. Entonces el feminismo se plantea como término porque es el término, o sea, es la palabra que visibiliza a la mujer como algo que no le pertenece al varón. Sí. Muy bien, muy bien. Mira, Jimé, te agradezco en muchos sentidos. A ver, te lo agradezco muy sinceramente en muchos sentidos porque no solamente fue, o sea, obviamente espero que esto sea un aporte muy importante para las personas que nos están viendo, pero
lo tomo como un aporte muy importante también de forma personal. Porque yo recuerdo mucho de escuchar de ti, eso nunca se me olvidó. Cuando hablábamos un poco de cosas de psicología, yo te preguntaba, ¿cómo rayos sabes tanto de psicología si no eres psicólogo? Y tú me decías, es que tiene que ver con que a veces tienes que entender de dónde surge todo, ¿no? O sea, el punto medular donde emergen las ideas, ¿no? Para poder entender entonces un paradigma. Y creo que es lo que hoy nos acabas de regalar en muchos sentidos, porque tanto creo que en muchas ideas personales yo estaba viendo esto de forma bastante limitada, considero que muchas personas allá afuera también lo están viendo de esta forma, y esto que nos regalas nos da la opción de abrir nuestro panorama y entender que esto no es una lucha de un bando contra el otro, de dos extremos que se tienen que repeler, sino es una lucha que a todos nos corresponde como sociedad, y que creo que aparte es un llamado para todos nosotros de entender que nuestro deber no es simplemente quedarnos con esta primera impresión, sí, sino ir más allá todos como sociedad y tratar de entender qué es lo que estamos defendiendo, o en caso contrario, pues si estamos en desacuerdo, entender por qué desde el fondo, ¿no? No nada más desde una primera respuesta. De acuerdo. Yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado. O sea, tener oportunidad y espacios de hablar de estas cosas a mí pues no sé, me hace brillar, me encanta. Totalmente serio. Y si en algún momento quieres como desprender un pedacito de esto y ampliarlo y que hagamos otra discusión sobre cosas de estas, yo soy la más feliz. Pues si a alguien le interesa algún punto en específico de todo lo que Jimena nos compartió, por favor háganoslo saber. Si no, de mi parte a mí me encantaría abrir muchos más debates sobre esto. Bueno, no debates, como conversaciones sobre esto. Pero bueno, lo dejo también a los que nos ven, y si no, nosotros nos volvemos a reunir para hablar de estos temas. Muchísimas gracias, Jimé. Espero que te haya gustado estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos.